Hola, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Los saluda por acá Tadeo Ospina. Yo hago parte del equipo de marketing de Alas y los estoy acompañando hoy para moderar un webinar más de nuestros tradicionales webinars con socios corporativos. Hace un rato estuvimos en una sesión, ahora vamos a estar hablando con nuestro socio corporativo Honeywell. El título de la conferencia de la presentación de hoy es Lion Tamer, una solución infalible para prevenir incendios en bancos de baterías de litio. Les voy a contar un poco más específicamente. Las instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía basados en iones de litio continúan creciendo en todo el mundo. Sin embargo, sigue habiendo preocupaciones sobre la seguridad de estos sistemas debido a al creciente número de incendios de baterías en el mundo. Lion Tamer ha desarrollado un sistema de monitoreo que proporciona diagnósticos avanzados del estado de los sistemas de baterías de iones de litio para brindar mayor seguridad en su uso. Esto que les acabo de contar va a estar a cargo de Honeywell, como les conté, y representando a Honeywell hoy tenemos a Oscar Salazar. Él es Regional Sales Manager en México, Centroamérica y Caribe de Extralis by Honeywell. Oscar ha estado en el negocio de la detección de incendio por alrededor de 5 años ya. Oscar colabora con usuarios finales, firmas de ingeniería, OEM y distribuidores para implementar soluciones personalizadas y así prevenir incendios en muchas verticales del mercado latinoamericano. Les cuento antes de darle paso a Oscar que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat de preguntas. Al final vamos a dejar un espacio para poderlas responder. Y en este momento quiero directamente saludarte. Oscar, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal, Tadeo? Sí, te ¿Cómo escucho fuerte y estás? claro. Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy, muy bien. Oscar, no te quito más tiempo. Te dejo aquí con toda la audiencia para tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Bien, mi nombre es Oscar Salazar, como ya comentó Tadeo, me da mucho gusto estar por aquí con ustedes presentando esta solución de detectores de baterías para iones de litio y a continuación les voy a hablar de un estado del arte de estas baterías hoy en día. Después vamos a pasar a ver algunos casos prácticos de cómo utilizar esta tecnología. Veremos también algunos ejemplos con videos reales de incendios de estos de bancos de baterías de litio y precisamente los tips de cómo prevenir estos incendios, ¿no? Entonces, pues, les agradezco mucho a todos la presencia y vamos a comenzar. Hablando un poco acerca del tema del litio, quiero platicarles lo siguiente. El litio ha sido adoptado en los sistemas de respaldo de energía ya desde hace tiempo. Tiene sus orígenes ya más arraigados o que vimos temas más de mayor envergadura alrededor de los años 90, ¿sí? Desde los años 90 a la fecha hemos visto cómo ha crecido esta tecnología al grado de pertenecer pues a cada uno de nuestros dispositivos móviles que nosotros manejamos, ¿no? El litio tiene una ventaja muy importante, bueno, tiene varias. Una de ellas es que carga muy rápido, es decir, las celdas de baterías, las baterías de litio, cargan muy rápido con tenerlo unas cuantas horas conectado a la corriente eléctrica, puede llegar a su carga de manera muy, muy rápida. También dura mucho esa carga dentro de la batería, dura mucho almacenado, es decir, que podemos estarla descargando de forma no uniforme en diferentes periodos y esos ciclos van a ser muy, muy, muy altos, ¿no? Es decir, podemos cargar y descargar esa batería durante muchas veces. También es muy ligera este elemento, el litio, lo cual lo hace muy interesante para todos los dispositivos móviles. Si hoy en día voltean a ver a su alrededor donde están sentados ahorita, les aseguro que varias de las cosas que tienen al lado de ustedes se cargan con baterías de litio. Para empezar, sus teléfonos celulares, sus teléfonos móviles, pues están hechos normalmente con baterías de litio, así se cargan. Otro ejemplo de ellos es la laptop, donde están conectados actualmente, y algunos dispositivos móviles, audífonos, algunas cosas, ¿no? Entonces, el litio está presente en el día a día con nosotros ya desde hace tiempo y cada vez lo vamos tomando más. Hoy en día existen casos, por ejemplo, como las baterías de los autos, ¿sí? Estos autos híbridos o autos eléctricos que también manejan esta composición. Lo vemos mucho en los sistemas de respaldo de energía para emergencias, en los data centers, en los lugares de
generación de energía eólica, solar y de algún otro tipo de generación. Entonces, el litio está presente en la mayoría de las aplicaciones que hoy vemos y cada vez es más común que lo vayamos adoptando. Esto es un tema muy interesante porque tiene una ventaja, así como tiene esas ventajas que les estoy platicando, tiene algunas otras limitaciones en cuestión de su factibilidad de incendios. Entonces, el litio precisamente tiene un área de oportunidad o un área de riesgo muy grande, la cual nos indica que estas baterías se incendian de manera descontrolada en algunas ocasiones. No sé si recuerden algunos ejemplos de esto. ¿Alguien le ha tocado ver algún celular o la batería de celular, cómo se inflan estas baterías o las baterías de las laptops, cómo se inflan y cambian su estructura? Precisamente es porque el litio, cuando se deforman las partes internas de la batería y entran en contacto todos sus componentes, pues hacen reacciones químicas que lo que le dicen es hacer una liberación de energía a esa celda y ese es, por ende se deforma, se va inflando esa batería y esto puede ser muy peligroso porque puede llegar a estallar y tener un incendio que se puede contagiar de manera muy, muy rápida. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es muy bueno el litio, como comenté en la primera parte, pero tiene esta pequeña característica de que es muy flamable y se puede contagiar muy rápido esta flama en una reacción en cadena entre las baterías que están contiguas a ella. Entonces, cuando vemos el caso de una batería aislada, bueno, pues es muy sencillo poder mitigarlo o poder darse cuenta que una batería se va a incendiar, pero cuando estamos viendo una batería, un arreglo en un banco de baterías donde respaldamos la energía, se vuelve un tema muy complicado y se vuelve un tema de mucha atención porque los riesgos que puede tener el incendio en un almacenamiento de energía pueden ser resultados catastróficos, ¿no? Entonces, es importante comentarles esta parte, cómo están hechas las baterías. Si nos trasladáramos a nuestras clases de secundaria, preparatoria, donde veríamos una pila, pues sabemos que en este caso, y hablando del litio, está compuesta de un cátodo, ¿sí? Una carga positiva de un lado es un componente metálico y un ánodo del otro lado, ¿sí? Es un componente de cobre y ahí tenemos dentro de él un separador de estas dos celdas, ¿no? En este separador precisamente tenemos flotando una sustancia que se le llama electrolito y esta sustancia hace que se estén transportando aquí los iones de litio que estén flotando en la misma solución, ¿no? Entonces el flujo hacia un lado y hacia otro nos indica la diferencia de potencial, la carga y la descarga de la batería. Entonces, este tema es muy importante. Hoy en día las baterías son más complejas, hay distintas combinaciones, son de distintas naturalezas, pero a grosso modo este es el principio de funcionamiento de una batería de litio. Aquí la palabra clave que ustedes deben ver es el electrolito. Hoy en día el mercado del litio aún no podemos decir que es un mercado maduro, es decir, no está enteramente regulado y no sabemos exactamente qué componentes tienen las baterías adentro. Esto es por un tema de confidencialidad de cada marca y ellos lo que buscan precisamente es manejar su propia solución, su propia fórmula, ¿sí? Lo que los hace tener una razón de ser y ser competitivos en el mercado, ¿no? Entonces han hecho pruebas pues, con magnesio, sodio, potasio, algunas cosas que introducen dentro de las baterías y cada fabricante tiene su propia receta, es decir, que no siguen una receta institucionalizada o regulada por algún organismo en especial, ¿no? Entonces, esta característica que les acabo de indicar ahorita precisamente hace muy compleja la detección en baterías de litio porque todas son diferentes, ¿sí? No es lo mismo un componente plástico de algún material que se empiece a incendiar que más o menos genera la misma pluma de humo o la misma combustión o la misma huella que deja ese material, a ver exactamente qué gases son los que fuga cada una de las baterías. Es muy complejo saber captar el gas en específico que se va a desprender por una fuga térmica que haya en una batería, ¿vale? Entonces, aquí viene el principal reto en este mercado de saber qué gases detectar. Y bien, las baterías pueden ser dañadas de distintas formas. Nosotros vemos un pequeño ciclo de cómo las baterías se incendian. Aquí les voy a indicar más o menos de qué manera es.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un abuso de la batería o una deformación, ¿sí? Aquí en inglés le ponen como abuse. Esto puede ser de distintas índoles. Por ejemplo, puede haber el caso en que deformemos la batería con un golpe, ¿sí? Recuerden estos celulares que les mencioné hace rato, cuando se ponían los celulares en la bolsa y alguien se sentaba y se doblaba un poquito la pantalla y la misma batería por consecuencia, pues se deformaba esas cámaras internas que yo les acabo de comentar. Entonces lo que hacían es que colisionaban las partículas y se mezclaban sustancias que no se deberían de mezclar en una operación normal y rutinaria. Entonces, lo que pasa ahí es que ya tenemos una afectación, pues, del tipo mecánico, ¿no? Una penetración también jugaría un papel importante en la composición interna de la batería porque estamos combinando las cámaras o ventilando esa batería en lugares donde no debe serlo. Otro tipo de abuso es el tipo eléctrico. Este es el más común de todos en sistemas de respaldo estáticos. Eh, el eléctrico es que se puede sobrecargar una batería y puedes también afectar la composición interna. Y el otro de los factores, pues viene siendo el térmico, ¿no? Cuando se sobrecalienta una batería de cierta manera, se mezclan las sustancias internas, se genera un incremento de presión y lo que pasa es que la batería se hincha y empieza su ciclo de quema o su ciclo de combustión, ¿vale? Ahora, cuando ya tenemos alguno de estos tres factores que les acabo de indicar aquí, lo que pasa es que empezamos a tener una fuga térmica. Como tal, se empieza a desgastar esa batería de manera anormal y empieza a incendiarse, o sea, empieza a sacar humo, empieza a sacar una flama, una chispa, ¿sí? Y esa misma batería, esto es lo que es muy peligroso, porque esta misma batería puede ser la fuente de ignición de la batería que está al lado, o sea que se vuelve una reacción en cadena. Si esta fue la primera que tuvimos el incendio, esta va a contagiar a la de al lado, esta a la de al lado, esta a la de al lado, y así se va a ir en un tema muy, muy complicado de controlar. Hoy en día, algunos agentes limpios, por ejemplo, en casos de data centers o en aplicaciones similares, ni siquiera cubren la supresión de este incendio en una etapa le llaman thermal runaway, que es precisamente esta etapa que está aquí. Entonces, ya ni siquiera se puede trabajar con agentes limpios de ciertas características y ciertas marcas, porque precisamente ya no pueden contener esa propagación tan fuerte que puede haber. ¿Vale? Entonces, esto es otro dato muy importante por el cual debemos poner atención en cómo proteger los sistemas de respaldo de energía con baterías de litio. Ahora, ¿cómo se ve en una foto térmica todo estas colisiones y estas mezclas de cámaras y estas mezclas de partículas de forma anormal que les comenté? Bueno, pues se ve así como en este ejemplo. Si nosotros nos volviéramos muy pequeñitos y nos paráramos al lado de una batería en la cuestión de su incendio, veríamos la siguiente foto, donde la batería está empezando a incrementar en la parte de adentro su presión y por ende aumenta su temperatura. Esta temperatura y esta presión debe ser liberada al exterior, ¿sí? En un mecanismo de liberación o de alivio, que es una válvula de seguridad que tiene arriba la batería, ¿sí? Existen baterías de muchas combinaciones, existen estas tipos cilíndricas, existen algunas tipo bolsa, existen algunas de forma de prismática, como un rectángulo extruido. Entonces, estas liberaciones son muy necesarias para precisamente aliviar a la batería y poder fugar todos esos gases del electrolito, ¿sí? Que es lo primero que se fuga en cuestión de una liberación de energía, ¿no? Entonces, todo lo que estaba líquido por la alta presión que se maneja y todo en la parte de adentro, cuando fuga, lo fuga en forma de gas, ¿sí? Y son estas partículas en color verde y amarillo que ustedes pueden ver en la parte de aquí, ¿vale? Aquí se ve como en la etapa donde está fugando el gas o en los puertos donde está fugando el gas, se ve que es lo más caliente que hay. Luego se va enfriando conforme sale al ambiente. Entonces, esta es la representación térmica de la fuga de los gases del electrolito de una batería. Por eso les comentaba que la palabra clave en esta parte es el electrolito, porque es lo primero que fuga. Entonces, por ende, como es lo primero que fuga, es nuestro primer indicador para decir que esa batería está actuando de manera rara, de manera anormal, ¿sí? Porque los incrementos que hay en temperatura no nos dan para poder medir un efecto tan rápido y tan instantáneo como lo hace el electrolito, al menos en una etapa inicial, ¿vale? Ok, entonces, en el mundo han pasado muchísimos incendios de esta naturaleza. Hemos tenido
casos reales documentados en las noticias. Recuerden el caso este del Galaxy Note 7, cómo se inflaba la batería, inclusive en el avión en el que nosotros viajábamos, pues cambiaron por ahí la grabación del anuncio que nos daban y te decían que si tú tenías un celular de estas características, pues no te subieras al avión, sino que te bajaras y lo reportaras porque estaba prohibido utilizar estos dispositivos precisamente por el riesgo de flamabilidad que representaban estas baterías de litio. Existen casos como este a mucha mayor escala, es decir, en almacenamientos fijos de energía, que son contenedores muy grandes o cuartos donde se ponen los respaldos de baterías para servidores, en fin, muchos tipos de respaldos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Asia en la parte de Corea del Sur, ellos son uno de los pioneros y de los que más avanzado llevan el tema de las baterías de litio, ¿no? Es muy común encontrarse en nuestra región inclusive baterías de Samsung, baterías de LG. Entonces, aquí ha habido, digamos, como son muy diestros en esta parte y han inventado muchas baterías y cada vez han modernizado más sus sistemas, pues por ende han tenido mucha más experiencia en proyectos. El tema es que han registrado tantos incendios, por ejemplo, aquí tenemos el dato de que hubo 29 incendios desde 2017 hasta mayo del 2020. O sea, este año fue el último que tuvimos registrado precisamente por sistemas de almacenamiento de energía con base en baterías de litio. Entonces, es algo que representó un indicador muy fuerte para el país, que inclusive en cierta parte del año frenaron las inversiones en baterías de litio que había. Es decir, son los más diestros en este tema, pero a la vez no podían sacarle el potencial a sus baterías por un tema de prohibición temporal del gobierno para que precisamente no se estuvieran quemando estos sitios. En Europa, en Norteamérica, tenemos ya varios casos registrados de incendios de este tipo, que son muy complicados de contener y la realidad es que está pasando. Con esto les quiero decir, está sucediendo, es real, tenemos imágenes, tenemos casos, es algo que sale en las noticias y debemos estar preocupados todos nosotros en el ramo de la detección de incendio, de saber proteger con una tecnología adecuada este tipo de residuos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se ve el tema del incendio de una batería de litio en todas sus fases? ¿Sí? Si nosotros viéramos este círculo y pudiéramos partir en 4 sus etapas, 1, 2, 3 y 4, veríamos lo siguiente. El primer factor que empieza es el abuso. Ya se los comenté, mecánico, térmico o eléctrico. ¿Recuerdan? Entonces, cuando se somete a un abuso esta batería, lo que pasa es que se va a dañar la celda. Cuando la celda se daña, empieza una liberación de gas del electrolito que ya les comenté, y esta etapa en inglés se le conoce como off-gas. Entonces, esta etapa lo que hace es que libera esos electrolitos para aliviar la válvula y que no estalle, ¿vale? Entonces, es el primer indicador que tenemos de que algo anormal está sucediendo. Después empieza la parte de liberación de calor. Aquí como tal ya tenemos una liberación de calor considerable y empezamos a tener una combustión de las partes. Entonces aquí como tal nosotros empezamos a tener humo, ¿vale? Después entramos en una etapa de ignición y tenemos una flama o una chispa, ¿sí? Que esto es ya muy difícil de contener. Aquí entramos en un terreno muy peligroso porque esta misma flama se vuelve la propagación y se vuelve el factor de abuso de la batería que esté al lado, como ya les comenté. Entonces es un círculo, es un ciclo, un círculo vicioso. O sea, que el hecho de que una se me queme me va a contagiar a las demás si no lo prevé, ¿vale? Entonces, si aún pudiéramos partir esto en dos regiones, hablaríamos de lo siguiente, donde la región en color verde es la región de tipo preventivo, es decir, donde todavía podemos hacer algo para que la batería no se incendie, y la región en color rojo es la de contención, donde la batería ya se incendió y tenemos que contener el incendio para que no se propague de una manera no deseada, ¿no? Entonces, existen distintos mecanismos hoy en día para poder proteger los bancos de baterías de litio, ¿sí? Existen monitoreos de temperatura adicionales a los que te provee el Battery Management System, ¿sí? Existe la tecnología de detección de humo, ¿sí? Los detectores de gas, ¿sí? De detectores de explosividad, la parte de supresión de incendio, ¿sí? Y existen sistemas de diseños de no propagación, donde se espacian más las baterías, van
reforzados las divisiones en las que van contenidas las baterías y se vuelven diseños pues, más robustos, ¿no? Entonces, hoy en día existen todos estos mecanismos para poder cuidar o contener esta quema de las baterías, pero si se fijan, la mayoría de ellos actúan en la etapa roja. Entonces, en la etapa roja estamos en la parte de contención. Cuando nosotros detectamos humo, es demasiado tarde, porque entre la etapa 3 y la etapa 4, o sea, entre el humo y el fuego, pasan alrededor de 1 o 2 segundos. Es prácticamente nada. Es decir, que una alerta de humo, en ese caso a mí ya me avisó que se está quemando prácticamente. Es muy tarde detectar con humo. Por eso inclusive los sistemas de detección avanzada no aplican tanto en sistemas de baterías de litio. Existen otras tecnologías que lo hacen. Y bueno, precisamente el Lion Tamer, la tecnología que hoy les voy a presentar, actúa en una etapa de prevención, donde tenemos todavía mucho tiempo para decirle al UPS o al sistema de carga de las baterías que desconecte la carga de esas baterías de ese banco en específico porque se me va a incendiar, ¿vale? Entonces, Lion Tamer son unos detectores de gas que colectan los gases del electrolito en una etapa temprana para poder decirle al sistema que eso se va a quemar. Esa es la misión y lo que hace el Lion Tamer. Entonces, no es un detector de humo, no es un detector de flama, es un detector netamente de gas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los gases que nosotros detectamos? Si nosotros graficamos en el eje vertical las concentraciones de gases que se presentan por la ventilación o el escape de estas sustancias al ambiente, veríamos lo siguiente. En el eje vertical tendríamos la etapa de quema de la batería, ese circulito que les enseñé, pero ahora, digamos, en un paso plano o en una imagen plana, donde avanzamos en el tiempo, ¿sí? Desde la parte de la ventilación de la celda hasta la parte de la fuga térmica, como tal, donde se quema la batería, ¿sale? Entonces, lo que pasa aquí es que al principio, cuando nosotros tenemos la ventilación de esta celda, o sea, la liberación de los gases, las concentraciones más bajas que se tienen son compuestos orgánicos volátiles, es decir, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, etc. Entonces, aquí la concentración de gas está en una parte muy baja, ¿vale? Pero no los electrolitos, porque recuerden lo que les comenté, es la primera liberación que tenemos nosotros y el primer indicador que nos dice que esa batería se va a quemar. Eso está a tope, es lo que se fuga de manera más sustanciosa y más rápida. Entonces, son los vapores del solvente del electrolito lo que se fuga en esas concentraciones. Después, si avanzamos en la gráfica, por ejemplo, en la parte verde, vamos a ver que los compuestos orgánicos volátiles van subiendo, ¿sí? Es decir, la concentración conforme tenemos el avance en el tiempo va aumentando en ese lugar donde están las baterías. De manera que al final yo tengo la concentración más alta de hidrógeno, monóxido, dióxido de carbono. Pero ¿qué creen? Estoy tan tarde que cuando yo tengo la detección de esos gases al final, ya se me quemó la batería. Entonces, tener un sensor de hidrógeno netamente para un sistema de respaldo de baterías de litio no es viable porque es demasiado tarde la detección, ¿vale? Pero en cambio, los solventes del electrolito están en una etapa de concentración muy alta al inicio y luego van bajando precisamente porque hubo una fuga súbita de estos solventes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Lion Tamer en específico? Bueno, son detectores que detectan todos los gases en toda la etapa de la quema de la batería. Tanto los solventes del electrolito en una etapa inicial, ¿sí? Como los compuestos orgánicos volátiles en cualquier etapa del ciclo de quema de la batería. Entonces, esto hace único a Lion Tamer en la detección de baterías de litio. Esta compañía se llama Nexeris, los inventores de esta tecnología han estado pegados al desarrollo de las baterías de litio desde hace mucho tiempo en el mundo. Es por eso que han madurado en conjunto con el mismo mercado y tienen un detector capaz de poder censar todos los gases que se liberan en la quema de las baterías de litio. ¿Vale? Esta es la propuesta de LionTech. Ahora, ¿cómo se ve? Bueno, son sensores de esta naturaleza, ¿sí? Los sensores son de este tipo. Aquí les voy a mostrar un video en donde se ven
que son dispositivos electrónicos de esta manera. Son muy pequeños, tienen una rejilla en la parte de abajo con una, pues como con un grid que les permite por allí hacer la entrada de los gases. Tenemos un cable que va a un conector hembra RJ45 para hacer su conexión. Mide más o menos como 3 centímetros de diámetro, es muy pequeño y se puede montar en varias posiciones. Se puede montar en una escuadra como esta, puede ir dentro del gabinete, puede ir dentro del rack o puede ir por la parte de afuera en un desfogue del aire acondicionado. ¿Vale? Estos sensores son de dos tipos. Se conectan sensores de monitoreo, que es los que van en cada uno de los racks de las baterías, y hay sensores de referencia, como este azul que se ve en la parte derecha. Este sensor se conecta al controlador para sensibilizar el equipo y decirle si detectó que hay algún compuesto orgánico volátil o algún gas de los que detecta para que no marque una falsa alarma. Por ejemplo, estos se ponen mucho en las tomas de aire acondicionado, en las entradas, ¿sí? También en las puertas de los lugares donde haya esta ventilación para precisamente sensibilizar al controlador y que no marque una falsa alarma. Esto está, la verdad, muy interesante. Además de que proveen de un mecanismo de machine learning que le ayuda al dispositivo a poder aclimatarse al lugar donde está. Y el controlador se ve de la siguiente forma. Es un equipo así, es una caja de color negro de este tipo. Tiene una alimentación, normalmente se alimenta a 24 volts, como cualquier dispositivo de detección de incendio que comúnmente hay en el mercado, al menos en nuestra región. Y mide pues más o menos 22 centímetros, es pequeño, ¿sí? Ahí tenemos la parte de la alimentación. Después tenemos un tema interesante que es estas salidas digitales nos permiten conectarnos con cualquier panel de incendio, con algún controlador, con algún PLC, algún BMS que ustedes necesiten mandar señales para poder dejar de inyectar aire acondicionado y no propagar la flama de ese lugar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas estas salidas son conexiones a relay que pueden ser captadas por módulos de monitoreo de un panel de incendio o por algún dispositivo de entradas digitales de un PLC o de la naturaleza que ustedes tengan ahí. Entonces, también viene con una salida de tipo RJ45 para poder conectarse en cascada con otros controladores, para poder, cuando queramos hacer un sistema muy grande, podemos conectarlos en cascada. Además de esto, viene dotado con una salida serial a Modbus para poder hacer una conexión de tipo Modbus si se tiene alguna comunicación en específico en el sitio. Este controlador tiene los puertos de los sensores en la parte de atrás, ¿sí? Y tiene capacidad de poner 12 detectores puntuales o 12 detectores de monitoreo y 3 de referencia. Vienen marcados aquí en color azul, dice red. Estos en color azul se ponen para sensibilizar al producto, como lo indiqué. Y viene el puerto donde entra el daisy chain del otro controlador, como lo vieron en la parte de adelante, ¿sí? De ahí sale el cable y el que le llega al que sigue es por la parte de atrás, ¿vale? Entonces, este es el hardware que nosotros manejamos, es muy sencillo y se compone de muy pocos números de partes, prácticamente de uno del controlador, otro del detector de referencia y otro del detector de monitoreo. ¿Sale? Ahora. Oscar, te comento que ya Sí, estamos pasados un par de minuticos, todavía sí. tenemos tiempo en la sesión, pero para que tengas en cuenta si quieres dejar espacio para preguntas, que ya han Claro, llegado un par. termino en 3 minutos y dejamos el espacio de preguntas. Genial, listo. Por aquí voy Bien, recopilando. entonces, para ver un sistema más bien para ver un caso de cómo se queman estas baterías en tiempo real, vean este video que tenemos de Asia, ¿sí? Que salió en las noticias y todo, en el cual podemos ver cómo se queman estas baterías. Vean aquí. Nosotros tenemos en la parte de atrás cómo está saliendo el humo, ¿sí? Y de manera súbita, ese humo pasa a la parte de chispa y flama, ¿sí? Y se empiezan a contagiar las baterías
en menos de 2 segundos, 1 segundo, la parte de atrás. Vean, otra vez, estamos parados entre la etapa 3 y la etapa 4, ¿vale? Aquí vean las fechas. Entonces, veanlo de nuevo. Estamos hablando de la emisión de humo, súbitamente cambia a una chispa, ¿sí? Flama, y vean mi cursor aquí, cómo en menos de 1 segundo se propagó hacia la parte de atrás del rack. Es rapidísimo lo que pasa. Entonces, la diferencia entre esto, entre las etapas, entre la 3 y la 4, pues estamos hablando de 1 o 2 segundos, y entre la 2 y la 3, estamos hablando, o entre la 2 y la 4, estamos hablando de un aproximado de 11 minutos. Es un tiempo muy importante para nosotros para poder eh, decirle al sistema que se desconecte y que no se vaya a quemar. En esta gráfica nosotros podemos ver ese efecto, en donde nosotros calentamos en la gráfica de color rojo, ¿sí? La celda, y esta batería lo que hace es que se empieza a quemar y a soltar humo, ¿sí? En la parte verde aquí se ve cómo se hace un pico en la liberación de temperatura, en la parte de arriba, que va pegadita a la parte de humo. Es por eso que detectar humo en baterías de litio es totalmente inviable, es demasiado tarde. Y la señal en color azul es la señal de las liberaciones de gases que precisamente nos permite captar en una etapa muy anticipada este efecto, ¿no? Esto le llamamos nosotros golden time. En este caso, en una prueba que hicimos, miren, nos dio un early warning, es decir, una alerta temprana de 11.6 minutos de diferencia entre que detectamos los gases y entre que se empezó a quemar la batería. Es un tiempo muy, muy importante para nosotros. Entonces, comúnmente las aplicaciones se ven de la siguiente forma. Nosotros ponemos estos sensores así. Por ejemplo, este es un contenedor de barco que puede aplicar para la generación de energía, para una minería, un respaldo, data centers, etcétera. Entonces, aquí colocamos nosotros el controlador y de ahí vamos llevando cada uno de los puntos, cada uno de los detectores, ¿sí? Con los cables RJ45 a cada uno de los racks, de manera que podemos tener la identificación de qué número de racks se está incendiando en específico o se va a poder incendiar. Y los puntos en color amarillo son los sensores de referencia que ponemos en la entrada de aire acondicionado y en las entradas físicas del lugar. Entonces, dependiendo de la configuración que tengamos nosotros en el rack, va a ser como lo podamos montar. Si el aire acondicionado va de atrás hacia adelante, pues lo posicionamos viendo hacia abajo. Si va de arriba hacia abajo, lo ponemos en la parte de abajo y volteando hacia un lado. Y va a depender de cómo tengamos los flujos. Entonces, a grosso modo, este es los números de parte que existe en el portafolio. Son muy pocos, la verdad. La mayoría de ellos que se muestran aquí son cables y todos los demás son el controlador combinado, ¿sí? Y los detectores que les acabo de decir. Vendemos nosotros una botellita de estos gases del electrolito para calibrar el equipo, es decir, para ponerlo en marcha y probar que está funcionando. Este es un equipo que realmente no tiene que haber una calibración como tal en cuestiones de su sensibilidad, porque él solito ya viene precalibrado. Lo único que hacemos con esta botellita es poder indicar al usuario final que este detector ya está bien instalado y pasó la prueba de funcionamiento. Entonces, pues bien, a grosso modo está la tecnología. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el espacio. Perfecto. Les pido entonces que si tienen preguntas a través del chat de preguntas nos las hagan. Vamos a tener aquí unos 10 minutos más para que Oscar nos las pueda responder. Voy a empezar entonces a leer por aquí. Luis Adrián Aguilar nos dice que si les vamos a mandar la presentación que se le hace muy interesante. Luis, la presentación la vamos a estar montando junto con las memorias, es decir, esto lo estamos grabando y va a estar en el acceso de socios Alas, así que allí la puedes conseguir. Henry Vargas nos pregunta. Se ven por YouTube tutoriales donde enseñan a cambiar baterías internas AA recargables de una batería de un PC. ¿Es recomendable realizar este tipo de cambios o por el contrario sin porcentaje de generar una reacción química? ¿Qué hacen los organismos encargados del tema para contrarrestar este tipo de videos públicos? Wow, esta es una pregunta muy, muy particular del fabricante de las baterías. Entiendo que creo que esa pregunta iría más enfocada a lo que te dice el fabricante de la recomendación de sustituir
baterías en un banco que está diseñado por ellos, ¿no? Es así, creo que más bien corresponde a ellos. Perfecto. Fernando Medrano nos pregunta, ¿el detector Lion Tamer puede funcionar o utilizarse en otro tipo de baterías, no propiamente litio? Negativo, únicamente en baterías de litio. Únicamente en baterías de litio. Gustavo González nos pregunta, ¿qué tiempo de garantía de fábrica tienen los sensores? Bueno, ese es un buen punto. Ahorita justo estamos en la etapa de la adopción de este producto en la familia de Extralis by Honeywell, y estamos cambiando toda esa parte de las garantías y toda esa parte porque lo estamos traduciendo a nuestro producto. Si me dan oportunidad en la parte de respuestas después de este webinar, les voy a enviar esta respuesta final de las garantías porque aún se están moviendo algunas cuestiones. Claro que sí, muy importante que lo mencionas, Oscar. De todas maneras, las preguntas que no alcancemos a responder aquí, Oscar se las vamos a mandar y se van a poder poner en contacto directo para hacer negocios, para ahondar más en cualquier tema que se necesite. Dajir Vázquez nos pregunta, ¿hasta cuántos equipos en Daisy Chain podemos conectar? Sí, normalmente ponemos hasta 6 equipos en Daisy Chain y podemos llegar a otros cuando ya el lugar es demasiado grande, ¿no? Normalmente los sistemas de respaldo de baterías están segmentados, es decir, hay ciertos contenedores que poseen dentro de ellos distintos racks, pero nunca llegan a ser tan largos ni tan espaciosos como para manejar la misma atmósfera en ese lugar. De manera en muchos proyectos con 1 o 2 controladores o 3, casi se cubre la división física que existe en el espacio. Y eso lo replicas en el siguiente y eso en el siguiente. Santos Carlos Quispe nos pregunta, ¿alguna batería en especial que tenga más tiempo de vida? Pues otra pregunta para el fabricante de baterías, ¿no? Perfecto, Carlos Alberto. Normalmente, Dale, perdón, dale, dale. normalmente lo que hemos investigado, las baterías de litio tienen una mayor duración que los sistemas de plomo ácido. Viendo que los sistemas de plomo ácido dan máximo alrededor de los 4 o 5 años y las baterías de litio tienen una vida útil aproximada de los 10 años. Este equipo tiene una vida útil promedio de 15 años. Precisamente está diseñado para que cubra y exceda la vida útil del sistema de baterías de litio. Carlos Alberto Chávez nos pregunta, ¿hasta cuántos controladores se pueden conectar en cascada? Bueno, ya quedó respondida esa, igual con la pasada. Perfecto, Antonio Molina nos dice, muy buena charla, ¿los detectores Lion sirven o valen para espacios abiertos? ¿A qué altura máxima se pueden colocar? Buenísima pregunta. Estos detectores, como lo comenté en la plática, colectan los gases de la liberación de manera que lo que más les conviene es estar pegados al rack o a la contención física que tiene la batería, que es el mismo rack, ¿no? De forma que lo más importante, por ejemplo, en esta imagen, es poner los detectores dentro del rack, ¿sí? O en el punto de desfogue. Hay racks que no pueden ser perforados porque pierden su garantía, pero tienen un desfogue de aire acondicionado en la parte superior y ahí podemos montar en una escuadra, ¿sí? Aquí el sensor del Lion Tamer para que esté captando precisamente esos gases. Entonces, está pensado en sistemas de respaldo fijos, en sistemas de carga fijas, por lo cual tiene que ir posicionado muy cerca o dentro del rack de la batería. Perfecto, nos pregunta Luis Adrián Aguilar si existe alguna posibilidad de regenerar las baterías de Lion. De regenerarlo, otra pregunta yo creo que es para los fabricantes de baterías de litio. Perfecto. Gustavo González nos dice, favor enviarme el contacto en Uruguay por estas tecnologías. Entonces ahí te vamos a pasar el contacto, Oscar, para que Sí, claro. contacten el negocio en Uruguay. Rubén Horacio Peralta nos dice, ¿qué tipo de matafuegos son los que se deben usar para este tipo de baterías? Buena pregunta. Esto va más del lado de los fabricantes de sistemas de supresión. Lo que yo he escuchado en el mercado, que los agentes limpios, por ejemplo, que les comentaba al inicio, hay algunas de las marcas más famosas, no puedo mencionarlas, pero me comentan que no se comprometen ellos a apagar el incendio de estas baterías cuando están en la parte de thermal runaway o la fuga térmica.
Entonces, si es buena mención, es necesario investigar qué tipo de tecnologías sí aplican en este caso, ¿sí? Como el tema del agua nebulizada o una tecnología de este tipo, porque si es como un tema todavía un poco secreto, no, a veces muchos usuarios finales le temen a las baterías de litio por precisamente este tipo de cosas, porque no es un mercado todavía tan maduro como para poder dictaminar todo a través de una normativa, ¿no? Perfecto. Fernando Alejo nos pregunta si se tienen definidos proveedores especializados para realizar estas instalaciones en México. Ah, sí, claro. Bueno, en México contamos con una red de distribuidores e integradores que hoy en día comercializan estos productos. Si puedes dejarnos tus datos al final en la encuesta, nos pondremos en contacto contigo para recomendarte algunos de ellos. Claro que sí, te pasaremos los datos, Oscar de Fernando. Antonio Molina nos dice, ¿con gases, a ver, con qué gases o vapores puede generar falsas alarmas? Ah, buena pregunta. Normalmente con los compuestos orgánicos volátiles, como les enseñé, monóxido de carbono, dióxido de carbono y alguna otra serie de solventes del electrolito. Es complejo que en un lugar vayas a tener solventes de electrolito, una fuga de ellos, porque precisamente quien los contiene pues, es la misma batería. Pero realmente la intrusión de algún monóxido, dióxido o hidrógeno puede causar falsas alarmas. Perfecto. Bueno, Gustavo Álvarez, no, Gustavo González, perdón, nos decía algo de aleación de titanio de litio 30 años, pero creo que se refería a que le interesaba el contacto para Uruguay. Fernando Cortés nos dice, buenas tardes, me pueden enviar la presentación. Fernando, te vamos a poner en contacto con Oscar, pero la presentación también vamos a estar subiendo las memorias y en el acceso a socios salas puedes encontrarla junto con el video. Manuel Jordán nos dice, video inteligente también ayuda en la prevención de accidentes con este tipo de baterías. ¿Es pregunta? ¿Será pregunta? Sí, pues tiene el interrogante. ¿Nos puedes Este, explicar ahí un poco mejor, Manuel? eh, Tal vez dice video inteligente, ¿es lo que dice? Sí, video inteligente también ayuda en la prevención de accidentes con este tipo de baterías. Eh, bueno, aquí hay una respuesta muy clara. Si tú detectas el humo, ya sea por un detector de humo de muestreo, ¿sí? O un detector de cualquier tipo, pero que sea de humo, estás en una etapa muy tardía. De manera que si fuera por video e imagen analítico, estás entre la etapa 3 y la etapa 4, o sea que sería demasiado tarde para poder prevenirlo. Por eso que el Lion Tamer actúa en la etapa de off-gas, donde sí puedes prevenir. Perfecto. Oscar, hemos ya pasado un par de minuticos. Te quiero agradecer por tu intervención, por tu presentación. No sé si hay algo más que quieras decir antes de que cerremos. No, bueno, invitarlos a que chequen más información acerca de esto. Es un mercado que tiene hoy en día pues poca madurez, como lo comentaba en un inicio. Hay distintas normativas que ya mencionan este tipo de eventos y que reconocen que la fuga de gases del electrolito es un indicador clave para poder prevenir el incendio, ¿sí? Hay organismos de alta envergadura como LFM Global, NFPA, la DNVGL, a nivel mundial que han estado muy relacionados con estos eventos. Es algo que están pues, muy preocupados las autoridades porque es muy complejo mitigar un incendio de esta naturaleza. Les comento que han avanzado en el mundo, lo vemos realmente que están adoptando esta tecnología, los data centers, los sistemas de almacenamiento de energía en generación, en distintas tipos de verticales, ¿no? Entonces, los invito a consultar más información en la página extralis.com para que puedan tener acceso a la información de Lion Tamer. Ahí se viene de manera muy segmentada. Entonces, pues por ahí les dejo mis datos en la presentación. Ahorita se los voy a poner para que puedan enviarnos un correo, ¿sí? También a través de aquí de Tadeo. Por favor, déjenos sus comentarios al final y sus contactos para poder acercarnos con ustedes y precisamente tener toda esta interacción que sea necesaria. Ya tenemos demos en la región, ya tenemos equipo aquí demo para hacer las pruebas que ustedes consideren en sus proyectos.
Perfecto. Oscar, muchísimas gracias de nuevo por tu presentación. A todos los que se conectaron, en este momento está en pantalla el contacto de Oscar por si desean contactarlo directamente. De todas maneras, le vamos a pasar a Oscar los contactos también para que puedan hacer negocios y contactarse él directamente con ustedes. Por aquí algunos saludos nos manda. Fernando Medrano nos dice saludos y muy buena presentación. Rubén Barrón, que también nos dice muy buena presentación. Henry Vargas nos dice que muy interesante las dos charlas de hoy. Muchas gracias, Henry. Luis Adrián también nos agradece, le dice que quiere retroalimentación, quieren estar en contacto. Desde Cali, Colombia, nos manda un saludo Germán Rodríguez. A todos les agradezco por haberse conectado. No se olviden que la próxima semana tenemos nuestro congreso virtual a las 3:60. Quienes no se hayan inscrito aún, están a tiempo de hacerlo. Hay algunos cupos, algunos avatar, así que contáctese con Alas que vamos a estar ahí atendiéndolos. Oscar, de nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Buen día, cuídense mucho. Hasta luego.